Hola a todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema 6. El tema 6 aborda el tema de estrategias de validación cruzada, el cual está muy ligado al tema anterior, al tema 5 sobre el problema de overfitting. Las estrategias de validación cruzada que vamos a estudiar en este tema son fundamentales para poder evitar el overfitting, que como comentamos anteriormente consiste en que el algoritmo aprende tanto el signo como el ruido de los datos y por lo tanto no tiene una buena capacidad para hacer generalizaciones, es decir, no tiene una capacidad adecuada para hacer predicciones adecuadas en datos nuevos, ¿de acuerdo? Por eso es de suma importancia este tema de estrategias de validación cruzada. Vamos a platicar de las diferentes estrategias más comunes que existen en Machine Learning para poder hacer predicciones razonables en datos nuevos, no solamente en los datos de entrenamiento. Por lo tanto, voy a comenzar el tema con las siguientes diapositivas. Bueno, vamos a comenzar con el tema de estrategia de validación cruzada. La validación cruzada es una estrategia de selección de modelos o de algoritmos de Machine Learning, ¿de acuerdo? Básicamente consiste en dividir el conjunto de datos al menos una vez en dos partes para estimar el error del algoritmo, ¿de acuerdo? Una parte se utiliza para entrenar el algoritmo y otra parte se utiliza para evaluar la capacidad predictiva en datos no vistos por el algoritmo durante el proceso de entrenamiento o en datos nuevos. Parte de los datos se le llama conjunto de entrenamiento con el cual se entrenan los datos. Se usa para, como su nombre lo dice, para entrenar el algoritmo, y la otra parte de los datos se le llama conjunto de prueba o de testing y se utiliza para estimar el error de predicción del algoritmo. Luego, con la estrategia de validación cruzada se selecciona el algoritmo con el error estimado más pequeños en los datos nuevos, ¿no? Es importante mencionar que, como mencionamos anteriormente, esto es de suma importancia porque normalmente muchos algoritmos flexibles de Machine Learning tienen el problema de overfitting, que aprenden tanto la señal como el ruido y por lo tanto tienen una poca capacidad para hacer generalizaciones, tienen una poca capacidad para hacer predicciones razonables en datos nuevos. Por eso se diseñaron estas estrategias de validación cruzada, ¿de acuerdo? El objetivo es que el algoritmo haga predicciones razonables en el testing set, en los datos de prueba, no solamente en el training set. Por eso existen varias estrategias de cómo dividir los datos, pero de entrada, como mencioné anteriormente, normalmente el conjunto de datos que tenemos, para los cuales tenemos la información de la variable dependiente y la información de las variables independientes, partimos a los datos en dos partes. Con una entrenamos, le llamamos conjunto de entrenamientos, y con la otra evaluamos la capacidad predictiva, ¿de acuerdo? Es importante hacerlo de esta manera porque si en el mismo conjunto de datos con el que entrenamos evaluamos la capacidad predictiva, las predicciones son muy optimistas, son demasiado buenas para ser ciertas. Y el problema es que cuando el algoritmo aprendió, además de la señal, también el ruido, el algoritmo es incapaz o no es muy bueno para hacer predicciones en datos nuevos. Y de esta manera, si no tomamos en cuenta este detalle, puede ser que el algoritmo se equivoque demasiado en predicciones de datos nuevos y pueda cometer muchas injusticias o pueda cometer muchas equivocaciones que le pueden costar muy caro a la empresa o pueden costar muy caro al individuo al que se le cometa una injusticia, ¿no? Por esta razón, la validación cruzada se utiliza para evaluar el rendimiento en capacidad predictiva de un algoritmo de Statistical Machine Learning en datos fuera de la muestra, ¿no? Esto aparentemente es sencillo, pero es importante tomarlo muy en cuenta en el desarrollo de algoritmos de Machine Learning, porque cuando ya se llevan en la etapa de producción tenemos que estar seguros de que el algoritmo hace predicciones razonables en datos nuevos, no en los datos utilizados para entrenar, ya que de lo contrario el algoritmo va a cometer muchos errores, va a cometer muchas injusticias y esa percepción que actualmente existe de que los algoritmos de Machine Learning cometen muchas injusticias se va a acrecentar en lugar de disminuir, ¿verdad? Esta técnica de validación cruzada garantiza que los datos utilizados para entrenar el modelo de Statistical Machine Learning sean independientes de los datos con los que se evalúa su capacidad predictiva, ¿no? Como mencionamos anteriormente, la capacidad predictiva del algoritmo lo vamos a evaluar como qué tan buenas predicciones hace el algoritmo. Por ejemplo, imagínense que entrenamos un algoritmo para clasificar
a personas sanas y a personas enfermas de algún tipo de enfermedad. Si el algoritmo de cada 100 personas clasifica al 95% en la categoría correcto, sanos, enfermos, significa que el algoritmo tiene una alta capacidad predictiva. Pero si el algoritmo nada más es capaz de clasificar al 50%, significa que el algoritmo es muy malo, es decir, que podemos utilizar una moneda con un volado y decidir en qué categoría vamos a clasificar a estas personas. Por lo tanto, es importantísimo que la evaluación se haga adecuadamente para garantizar que el algoritmo hace predicciones razonables en nuevos datos. De lo contrario, el algoritmo puede cometer demasiados errores. La validación cruzada en general no solamente se hace una sola partición, sino que normalmente se hace más de una partición de los datos en training y testing. Y con los del training se entrena el modelo y con los del testing se evalúa la capacidad predictiva. Y lo que se reporta como capacidad predictiva es el promedio de las diferentes testing sets. Por ejemplo, si la métrica que utilizamos para evaluar capacidad predictiva es la proporción de casos clasificados correctamente o el porcentaje de casos correctamente clasificados de cada 100, significa que vamos a calcular el promedio de porcentaje de casos correctamente clasificados en cada uno de los testing sets en los que se haya partido el conjunto de datos que tenemos al inicio. Por ejemplo, normalmente se hacen 5 particiones. Significa que en cada partición evaluamos la capacidad predictiva en el testing set. Y como son 5 testing set, debido a que son 5 particiones, el promedio de las capacidades predictivas de esos 5 testing sets es lo que se reporta como capacidad predictiva, ¿no? Y por supuesto que cuando se trata de proporción de casos correctamente clasificados o del porcentaje de casos correctamente clasificados, entre más cercano a 100% sea ese valor, mejor es la capacidad predictiva del algoritmo. Sin embargo, también es importante mencionar que la métrica utilizada para evaluar la capacidad predictiva depende de cada tipo de respuesta. Cuando la respuesta es binaria, podemos utilizar esa métrica que les acabo de mencionar, la proporción de casos correctamente clasificados. También cuando la variable respuesta es categórica, pero cuando la respuesta es continua, podemos utilizar otras métricas como el mean square error o el coeficiente de correlación de Pearson u otras métricas más. Esas las vamos a explicar más adelante para tener claro que no existe una única métrica para evaluar la capacidad predictiva. Lo único que quiero hacer énfasis aquí es que si al conjunto de datos para evaluar su capacidad predictiva hago 10 particiones, significa que voy a reportar como capacidad predictiva el promedio de los 10 el promedio de capacidad predictiva en los 10 testing sets. Vamos a empezar con la primera estrategia de validación, la primera estrategia de cross-validation. La primera estrategia se le llama hacer una sola partición y se le llama single holdout set, ¿sí? Es decir, que supongamos que tenemos un conjunto de datos y ese conjunto de datos destinamos un porcentaje de los datos para el training, el 80%, por ejemplo, y el restante porcentaje testing, el 20%. Y la asignación de ese 80% de los datos debe de seleccionarse al azar, ¿no? Para garantizar que el conjunto de datos de entrenamiento sea representativo y que también los datos que quiero predecir pertenezcan a la misma distribución de los datos originales. Entonces, este single holdout set consiste en hacer una única división de los datos, pero tiene que ser al azar. El conjunto de datos disponibles de entrenamiento y el conjunto de validación se muestran en esta figura 5.3 y el problema de este método es que es una sola partición, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si los datos son relativamente pequeños, puede ser que la capacidad predictiva se sobreestime o se subestime porque solamente estamos obteniendo una sola partición al azar. Por ello, cuando se trata de datos pequeños, se recomienda realizar más de una partición para poder estimar la capacidad predictiva de una forma más eficiente. Por ejemplo, en el training set podemos ver que aparecen los individuos, el individuo 40, el individuo 5, el individuo 182 y el último es el individuo 62. Y en el testing set, que es el 20%, aparece el individuo 45 y el individuo 188, ¿no? Un conjunto de observaciones, como se mencionó anteriormente, se divide en 2 partes, training y testing set, de tal manera que podamos entrenar el modelo con el training set y evaluar la capacidad predictiva en el testing set. Por lo tanto,
esta estrategia de validación cruzada que se llama Single Hole Out Set se recomienda utilizar cuando los datos son muy grandes, cuando tenemos un dataset sumamente grande, ya que de esa manera, aún con una sola partición, podemos evaluar la capacidad predictiva de forma razonable. Sin embargo, cuando los datos son muy pequeños, el conjunto de datos es relativamente pequeño, no se recomienda realizar una sola partición porque puede ser que se estime con poca precisión la capacidad predictiva. En esos casos, lo que se recomienda es hacer varias particiones y promediar las capacidades predictivas de todas las particiones para poder tener más garantía en la estimación de la capacidad predictiva, ¿no? Es importante mencionar que en la práctica real, ¿no? Cuando uno va a entrenar un modelo, quiere hacer predicciones que le vamos a llamar a un testing set, que queremos hacer predicciones de datos nuevos, ¿no? Y nada más tenemos un conjunto de datos. Por lo tanto, ese conjunto de datos para los cuales tenemos variables dependientes y variables independientes, normalmente lo dividimos en un training set, que yo le llamo aquí un fictitious set, y un testing fictitious, un fictitious testing, perdón. Entonces, con este fictitious training entrenamos el modelo y con este fictitious testing evaluamos la capacidad predictiva del algoritmo. Ya que evaluamos la capacidad predictiva del algoritmo y vemos que hace predicciones razonables, o de varios algoritmos y seleccionamos al mejor y vemos que hace predicciones razonables, podemos ya hacer las predicciones finales para el testing set final. Esto significa que normalmente ese conjunto de datos para los cuales tenemos variables independientes y dependientes lo dividimos en training y testing y evaluamos varios modelos, ¿de acuerdo? Entrenamos varios modelos, por ejemplo, aquí supongo que entrenamos 10 modelos y después en ese fictitious testing, que también le vamos a llamar muestra de validación, evaluamos a los 10 modelos y de esa manera seleccionamos al mejor, al que tenga menor error de predicción en ese validation o testing o fictitious testing set. Ya que tenemos eso, si el dataset que tenemos es pequeño, lo que recomendamos es simplemente juntar el fictitious training con el fictitious testing y hacer un reajuste del mejor modelo utilizando todo el conjunto de datos. Y ya de esa manera que se entrenó el modelo 4 utilizando todo el training set, hacemos las predicciones finales para el testing set y finalmente ya ese modelo, esas predicciones finales o ese modelo final lo podemos mandar a una etapa de producción o lo podemos insertar en un sistema de cómputo o lo podemos insertar en una aplicación, etcétera, etcétera. Pero esta es la estrategia que se recomienda cuando los datos no son muy grandes. Cuando los datos son muy grandes, directamente, ya que se selecciona el mejor modelo, se pueden hacer las predicciones al testing set. Sin embargo, cuando los datos son pequeños, se recomienda hacer este reentrenamiento utilizando todo el conjunto de datos para los cuales tenemos variables dependientes e independientes para todo el training, ¿no? Y además también, como mencioné anteriormente, no se recomienda, cuando se trata de evaluar la capacidad predictiva con datos pequeños, no se recomienda realizar una sola partición. A continuación, vamos a platicar acerca de una de las estrategias de validación cruzada mucho más sofisticada y es muy popular y se llama K-fold Cross Validation. En K-fold Cross Validation, el conjunto de datos se divide aleatoriamente en K particiones complementarias de aproximadamente el mismo tamaño. Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de prueba y el resto, K-1, como datos de entrenamiento. ¿Qué significa? Que en este caso llamado K-fold Cross Validation, el conjunto de datos se divide, por ejemplo, en K igual a 5 partes, ¿verdad? En 5 partes complementarias, significa que son mutuamente excluyentes y además cada una de esas partes es de aproximadamente el mismo tamaño, ¿verdad? Y se utiliza una para muestra de validación o prueba y las restantes K-1 para muestras de entrenamiento. Por ejemplo, si es K igual a 5, significa que esto es equivalente aproximadamente a entrenar el algoritmo con 80% de los datos y predecir el 20% restante. Por lo tanto, esta estrategia, como les mencioné, ya no solamente va a tener un conjunto de testing, sino que va a tener 5 conjuntos de testing, porque cada ocasión un fold va a pertenecer al testing set y los restantes van a pertenecer al training set. Y finalmente, lo que voy a reportar como capacidad predictiva es el promedio de los 5 folds, ¿verdad? Sin embargo, el K-fold no está restringido a 5, pueden ser 6 fold, 7 fold, 8 fold, 9 fold, 10 fold. Por ejemplo, cuando K es igual a 10 fold, significa que divido en 10 partes mutuamente excluyentes al conjunto de datos y entreno con 9 y hago la predicción de una. Significa que voy a tener 10
10 capacidades predictivas porque son 10 false, 10 testing set, y en cada una de esas, al final de cuentas, voy a reportar el promedio de esas 10 como capacidad predictiva final, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Entonces, dependiendo del número del valor de K, va a ser más o menos el porcentaje que se va a destinar para entrenar y el porcentaje que se va a destinar para evaluar. Por ejemplo, si K es igual a 2, significa que aproximadamente el 50% de los datos lo voy a utilizar para entrenar y el otro 50% para validar, ¿no? Pero si K es igual a 3, significa que alrededor del 66% para entrenar y alrededor del 34% para validar, ¿no? Y obviamente es la misma lógica, utilizo K menos unos false, se utilizan para entrenar el modelo y el restante false para evaluar la capacidad predictiva en nuevos datos. Este método es muy eficiente porque combina K medidas de aptitud que resultan de los K conjuntos de datos de entrenamiento y prueba en los que se dividió el conjunto de datos originales, pero a costa, por supuesto, de más recursos computacionales. Esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque al hacer más de un fall, K es igual a 2 o 3 o más falls, entre más grande sea el valor de K, más recursos computacionales voy a ocupar. ¿Por qué? Porque tengo que repetir ese proceso de entrenamiento y evaluación de capacidad predictiva K veces, ¿de acuerdo? En la práctica, la elección del número de false depende del usuario y de la dimensión del conjunto de datos, aunque es importante hacer mención que el K igual a 5, el 5-fold cross-validation, o el K igual a 10, el 10-fold cross-validation, son las opciones más comunes y también se los recomendamos, ¿no? Como mencionaba anteriormente, imagínense que utilizamos este método de K-fold cross-validation con K igual a 5. Por lo tanto, vean aquí, si este es el conjunto de datos, este es el primer fold, esto va a ser el training y este es el testing. Después, en el siguiente fold, podemos ver que el conjunto de datos no se traslapa, por lo tanto, son mutuamente excluyentes los folds, y este va a ser el testing, y con este van a ser el training, ¿de acuerdo? Voy a entrenar con el training y voy a evaluar la capacidad predictiva en el testing. De la misma manera, en el fold 3, esta parte que es diferente a las anteriores testing, este va a ser el testing y este va a ser el training. Entreno con el training y evalúo la capacidad predictiva en el testing, y así sucesivamente. Por lo tanto, voy a tener 5 testing sets que son mutuamente excluyentes y 5 training sets, ¿sí? que también no comparten información, no comparten, bueno, los que son mutuamente excluyentes son los testing sets, ¿verdad? Y después el promedio de la capacidad predictiva en cada testing se reporta como la capacidad predictiva final, como la medida de accuracy final del modelo, ¿no? Por lo tanto, significa que en cada testing set yo voy a evaluar la capacidad predictiva y la voy a guardar, y voy a ir guardando en cada uno de los false la capacidad predictiva de su correspondiente testing, y voy a reportar el promedio de esos 5 false, en este caso, como la capacidad predictiva, ¿no? Es importante señalar que para reducir la variabilidad recomendamos implementar este K-fold cross-validation S veces. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si utilizo K-fold cross-validation, pero yo quiero garantizar mayor precisión en la estimación de mi capacidad predictiva, ese 5-fold cross-validation lo puedo repetir 3 veces, 5 veces, 200 veces, etc. Y de esa manera yo voy a tener mayor garantía de que mi capacidad predictiva es muy confiable, es muy precisa, ¿de acuerdo? Yo he observado aplicaciones que utilizan desde una vez que lo repitan solamente un 5-fold cross-validation, o hasta aplicaciones que lo repiten ese 5-fold cross-validation 200 veces, ¿de acuerdo? Pero la lógica es simple: entre más número de repeticiones hagan de ese 5-fold cross-validation, mayor confianza, mayor precisión van a tener en la estimación de la capacidad predictiva de su modelo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Pero por supuesto que hay que también decirlo: entre más veces se repita el K-fold cross-validation, mayor es el costo computacional, mayor es el recurso computacional que se va a utilizar, y por lo tanto más tardado va a ser el proceso de entrenamiento y de evaluación de la capacidad predictiva. Por lo tanto, cuando se trata de conjuntos razonablemente grandes, esto se vuelve computacionalmente muy costoso, y por eso es que en muchos casos solamente se utiliza el K-fold cross-validation con una sola repetición, ¿no? Pero también es cierto de que hay algunas instituciones, algunas personas que tienen mucho poder de cómputo y lo pueden hacer para tener garantía de que su modelo tiene mucha confianza en sus resultados, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a proceder a explicar otra estrategia de validación cruzada. Esta se llama the Leave One Out Cross Validation. Como su nombre lo dice, the Leave One Out Cross Validation es una estrategia muy simple, ya que cada conjunto de entrenamiento se crea al incluir a todos los individuos excepto uno. Es decir, que si son n individuos en la muestra, simplemente n-1 van a formar el training y un individuo va a formar parte del testing. Y por lo tanto, el modelo se tiene que entrenar n veces, ¿sí? Y vamos a predecir en cada ocasión una observación, ¿verdad? Y de igual manera, vamos a reportar como capacidad predictiva el promedio de esas n particiones que se hacen en los datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para n individuos en un conjunto de datos completo, tenemos n diferentes conjuntos de entrenamiento y prueba. Este esquema de validación cruzada no desperdicia muchos datos, ya que solo se elimina una observación del conjunto de entrenamiento. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que requiere de muchos recursos computacionales. ¿Por qué? Porque tengo que entrenar n modelos. Imagínense que el conjunto de datos que tengo a la mano contiene 10,000 observaciones. ¿Qué significa? Que necesito entrenar 10,000 modelos, ¿de acuerdo? Porque en cada modelo van a ser n-1 observaciones para el training y una sola observación va a ser el testing, ¿no? Y, por lo tanto, el recurso computacional comparado con un fivefold cross validation van a ser muchísimo más, ¿de acuerdo? Porque son muchísimos más modelos que voy a entrenar. Por lo tanto, este modelo, cuando son los datos muy grandes, no es factible, no es práctico utilizarlo, y por eso es que se prefiere el K-fold cross validation, ¿no? La otra ventaja que también tiene es que la ventaja es que no se desperdician los datos, ya que prácticamente el training es casi igual al dataset original, porque solamente tiene una observación menos, ¿de acuerdo? Y esto tiene cierta ventaja, ¿no? Pero el costo computacional es muy grande. Con respecto al método de K-fold que se acaba de explicar anteriormente, se construyen n modelos a partir de n individuos, en lugar de K modelos. Es decir, que se entrenan n veces y en el K-fold se entrenan K veces. Además, en todos los casos, n normalmente es mayor que K, ¿no? Y por lo tanto, con respecto al K-fold cross validation, el K-fold cross validation pues es computacionalmente mucho más eficiente que el leave one out cross validation, pero tiene la ventaja de que se puede estimar de una forma más precisa la capacidad predictiva, ¿verdad? Sin embargo, normalmente hay bastante evidencia de que con el K-fold cross validation repetido algunas veces es suficiente, ¿verdad? Es importante mencionar que en ambos casos, dado que K es normalmente más pequeño que N, el leave one out cross validation es más costoso computacionalmente que el K-fold cross validation, ¿de acuerdo? En términos de desempeño de capacidad predictiva, el leave one out cross validation normalmente produce una alta varianza para la estimación del error de la capacidad predictiva, ¿de acuerdo? Es decir, que las estimaciones tienen una alta varianza, significa que se pueden esperar que las predicciones de un training a otro training puedan variar considerablemente, debido a que n-1 de las n muestras se utilizan para construir cada modelo de estadística machine learning. Los modelos construidos a partir de los folds son virtualmente idénticos entre sí, y el modelo construido a partir de todo el conjunto, es decir, que el modelo construido en leave one out cross validation son muy similares porque simplemente tienen una observación menos. Pero en general existe una considerable evidencia empírica que sugiere que se debe preferir la validación cruzada con fivefold, con K-fold cross validation o con respecto al leave one out cross validation, porque computacionalmente es mucho más eficiente, y incluso el K-fold cross validation, la confianza que puedes tener en los resultados es alta, ya que estima también con bastante precisión la capacidad predictiva, ¿no? Ahora vamos a proceder a explicar otra estrategia de validación cruzada, ¿de acuerdo? Esta estrategia de validación cruzada se llama Random Cross Validation, ¿no? Esta estrategia de la validación cruzada llamada Random Cross Validation es una generalización de la única partición que vimos en el primer método que se llamaba All Out Set, ¿no? En este caso, de igual manera, el usuario decide cuántas particiones aleatorias va a realizar, ¿de acuerdo? Y en cada partición también el usuario define qué porcentaje de los datos va a destinar al training y al testing. Por ejemplo, imagínense que el usuario decide que va a hacer 30 particiones al azar, ¿verdad?
Y en cada partición va a destinar el 80% de los datos para entrenar y el 20% para validar. Significa que tiene que entrenar 30 modelos con ese 80% de los datos en cada ocasión y predecir el 20% restante. Y al final de cuentas va a reportar la capacidad predictiva de los 30 testing sets, y eso es lo que, con esto se va a evaluar la capacidad predictiva. Sí, es importante mencionar que este método es diferente al método de K-fold Cross Validation, porque este método no garantiza que los testing sets sean mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como se seleccionan al azar en cada ocasión, puede ser que una observación pueda aparecer en más de un testing set, ¿sí? Mientras cuando se trata de K-fold Cross Validation, las observaciones son mutuamente excluyentes de fold a fold. Por lo tanto, una observación siempre aparece una sola vez en un testing set, mientras que aquí no. Aquí una observación puede aparecer en más de una partición por el esquema de validación, por el esquema de selección que es con reemplazo, ¿no? Pero por ese mismo problemita que tiene de que los testing sets no son mutuamente excluyentes, se recomienda realizar varias particiones, ¿sí? Y entre más particiones se evalúen, mejor, ¿de acuerdo? Yo he observado que algunas personas hacen 100 particiones aleatorias, 50 particiones aleatorias, 10 particiones aleatorias, y de igual manera, entre más particiones aleatorias, mejor, ¿de acuerdo? Otra cosa que vale la pena mencionar es que, de igual manera, aquí la asignación de los datos tiene que ser al azar, random, ¿de acuerdo? Es decir, 80% seleccionado al azar para el training y el restante para el testing set. Pero no está casado nada más con que 80% tenga que ser para el training. Puede ser cualquier porcentaje. Puede utilizar 10% para el training y 90% para el testing, o 50% para el training y 50% para el testing. Lo único que se recomienda es que en todas las particiones se utilice el mismo porcentaje de training y testing, ¿no? Y entre más particiones se hagan, mejor es la capacidad predictiva, más confianza podemos tener en los resultados de la capacidad predictiva. Por ello, esta estrategia de validación cruzada, como es muy simple, también se utiliza mucho como el K-fold Cross Validation, pero de preferencia hay que hacer varias particiones aleatorias, ¿de acuerdo? Y de igual manera, esta estrategia de validación cruzada se recomienda utilizar cuando los datos son relativamente pequeños o muy pequeños. Cuando los datos son muy, muy grandes, no es necesario realizar tantas particiones aleatorias. Con unas cuantas es suficiente para poder estimar la capacidad predictiva de una forma adecuada, ¿no? Entonces, esta estrategia también es muy práctica de implementarla, ¿no? La validación cruzada aleatoria o random cross validation es diferente de la validación cruzada llamada K-fold, porque las particiones, como mencioné anteriormente, no son mutuamente excluyentes. Esto significa que el enfoque de validación cruzada aleatoria, en el enfoque de validación cruzada aleatoria, una observación puede aparecer en más de una partición, en más de un testing set, ¿de acuerdo? Y por eso es que se recomiendan realizar varias particiones. En consecuencia, algunas muestras no pueden evaluarse. Esto significa que en validación cruzada, en random cross validation, algunas muestras, algunas observaciones, algunos individuos que forman parte de los datos originales no pueden evaluarse, puede ser que no aparezcan no pueden evaluarse en el testing set, puede ser que no aparezcan ninguna vez, o puede ser que aparezcan varias veces también, ¿no? Lo que significa que los conjuntos de prueba y entrenamiento pueden superponerse, ¿no? Para controlar la aleatoriedad de la reproducibilidad, se recomienda utilizar una semilla específica en el generador de números aleatorios. Esto es importante para poder garantizar que podamos reproducir los resultados nuevamente, y se recomienda utilizar al menos 10 particiones aleatorias para poder obtener una suficiente precisión en la estimación de la capacidad predictiva, ¿no? Bueno, ahora vamos a estudiar otra estrategia de validación cruzada que también, esta no es muy popular, no es muy común, pero es muy común en algunas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en selección genómica lo utilizan mucho y se le llama the Leave One Group Out Cross Validation, ¿no? Esta estrategia de validación cruzada de Leave One Out Cross Validation se recomienda utilizar cuando las observaciones están en grupo, ¿de acuerdo? Están en varios grupos, en más de 2 grupos, ¿de acuerdo? Y normalmente consiste en que se utilizan un grupo como testing y los restantes grupos como training. Por ejemplo, podemos ver en esta gráfica que hay 5 grupos de observaciones, ¿no? Entonces voy a entrenar el modelo con la información de los grupos del E2 al E5 y voy a predecir la información del grupo E1, ¿no?
En el FOL 2 voy a entrenar el modelo con el ambiente, con la información del grupo 1, 3, 4 y 5, y voy a predecir la del grupo 2. Y así sucesivamente. En el FOL 3 voy a predecir el grupo 3 y los restantes voy a utilizarlos como training, y así sucesivamente. Es importante mencionar que para poder utilizar esta estrategia de validación cruzada, es importante tener al menos 2 grupos, ¿de acuerdo? Y por supuesto que también es importante mencionar que la distribución de la información en los diferentes grupos debe de ser muy similar, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario las predicciones van a ser muy malas, es decir, la evaluación de la capacidad predictiva va a ser muy baja y no podemos esperar buenas capacidades predictivas. Por lo tanto, esta estrategia de validación cruzada, en el caso de selección genómica, lo utilizan, por ejemplo, que siembran a las mismas líneas o los mismos híbridos en todos los ambientes, ¿verdad? Imagínense que siembran 300 híbridos en todos los ambientes, pero quieren predecir cómo en un ambiente no lo siembran, y quieren predecir cómo se comportarían esos híbridos, ¿verdad? Entonces, esa es una estrategia de cómo lo utilizan en términos prácticos, pero, por supuesto, dado que se predice todo en un solo grupo, las capacidades predictivas tampoco no son muy altas, a menos de que los ambientes sean muy, muy homogéneos, ¿verdad? Cuando los ambientes o los grupos son muy homogéneos, puede esperar que las capacidades predictivas sean altas, pero si son un poco heterogéneos, las capacidades predictivas van a ser muy, muy bajas, ¿verdad? Como les mencioné, este método también se puede utilizar en otros contextos en los cuales los grupos estén bien definidos y que contengan suficientes individuos cada uno de esos grupos, ¿verdad? Y una cosa interesante aquí, dado que solamente se hace la predicción de un grupo total, muchas veces como no se puede repetir el proceso de selección del training y testing varias veces, por lo tanto no se puede estimar el estándar error de la capacidad predictiva, ¿verdad? Ya que solamente se tiene un training y un testing en cada folder. También es importante mencionar que este método de Leave One Group Out Cross Validation se utiliza para cuando quiero predecir la información de un año completo, ¿verdad? Pero como los años vienen en forma secuencial, por lo tanto, imagínense que tengo 2 años de información, ¿verdad? Quiero predecir el siguiente año utilizando el año previo, por lo tanto, el training va a ser el año previo y voy a predecir el año siguiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, el año previo es el training y el siguiente año es el testing. Pero si tengo 3 años, puedo utilizar los 2 años previos como training y el siguiente como testing. Si tengo 4 años, 3 años como training y 1 como testing. Si tengo 5 años, 4 años como training y 1 como testing, ¿no? Bajo este enfoque, las predicciones se reportan para cada uno de los grupos, tanto en el caso anterior como en este caso. ¿Por qué? Porque el científico está interesado en el desempeño de la predicción de cada grupo, de cada entorno, de cada ambiente, ¿verdad? Muchas veces los grupos son años bajo estudio y el objetivo es predecir la información de un año completo, ¿no? Esto lo utilizan también mucho en selección genómica, de que evalúan las mismas líneas en los 2 años y quieren ver cómo se van a desempeñar esas líneas o híbridos en el siguiente año. Sin embargo, cuando los grupos son años y si sospechamos que existe una correlación considerable entre observaciones que son cercanas en el tiempo, por lo tanto es muy importante evaluar nuestro modelo para datos como tipo de series de tiempo, ¿no? Para observaciones futuras. En este caso, los conjuntos de entrenamiento se componen de años anteriores para predecir el siguiente año, como lo mencioné aquí en esta figura. Pero de igual manera es un problema de predicción muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente los años siguientes a veces no son tan parecidos a los años previos, y en esos casos las predicciones son muy bajas. Es muy difícil el problema de predicción, y además de que estamos prediciendo todo, no solamente estamos prediciendo una parte, ¿verdad? Pero también hay que considerarlo como una estrategia de validación cruzada que puede ser muy práctica para algunos problemas de la vida real, ¿no? Bueno, ahora vamos a proceder a explicar otra estrategia de validación cruzada que se llama Bootstrap Cross Validation, ¿no? El método de Bootstrap es un tipo de método de remuestreo en el que, por ejemplo, B igual a 10 muestras del mismo tamaño se extraen repetidamente con reemplazo de una sola muestra original, ¿no? Supongan que quiero estimar un parámetro, ¿no? Y hago un muestreo con reemplazo, ¿no? Y por lo tanto extraigo 10 muestras con reemplazo cada ocasión, y con cada muestra yo estimo el parámetro, por ejemplo, la media, ¿no?
estimo la media con cada una de las 10 muestras con reemplazo que obtengo. Y al final de cuentas voy a reportar como la estimación de ese parámetro el promedio de las 10 estimaciones de cada una de las 10 muestras utilizadas. Luego, cada una de estas muestras se utiliza para estimar el estadístico de interés. Por ejemplo, puede ser la media, la varianza, la mediana o el mínimo de una población, y el promedio de todas las estimaciones de la muestra B del estadístico se reporta como la estimación final. Entonces, esto es un método muy popular y poderoso para efectos de simulación y estimación de parámetros en estadística, y se ha adaptado para Machine Learning, para utilizarlo como estrategia de validación cruzada. En el contexto de Machine Learning, estas muestras se utilizan para evaluar el rendimiento en la capacidad predictiva de datos no vistos por el algoritmo, y funciona más o menos de la siguiente manera. Es importante mencionar que bajo este enfoque de validación cruzada llamado Bootstrap, la muestra de entrenamiento es del mismo tamaño que la muestra original, ¿no? En los métodos anteriores, por ejemplo, si se acuerdan, en Five-Fold Cross Validation, se utilizaba cuatro de las particiones, 4 de los folds para entrenar y 1 para predecir. Significaba que el training era del 80% y el testing del 20%. Cuando se trata de la validación cruzada de Bootstrap, la muestra de las particiones son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque es con reemplazo, ¿no? Y por lo tanto, significa que dentro de esa muestra hay algunas observaciones que están repetidas más de una vez, y las observaciones que no aparecen, esas son las que van a formar parte del testing set, ¿no? Esa es una observación muy importante, porque si no se pueden confundir, ¿no? Mientras que en las particiones aleatorias, de igual manera, por ejemplo, 80% de los datos para entrenar y 20% para predecir, o 70 para entrenar y 30 para predecir. Significa que de entrada el training set es 70% o 80%, lo cual es más pequeño que el 100%, mientras que aquí en Bootstrap la muestra es exactamente del mismo tamaño que la muestra original, pero con la variante de que cada observación puede aparecer más de una vez. Algunas observaciones aparecen repetidas más de una vez en el training set, y por eso es que la muestra es del mismo tamaño, pero las observaciones que no aparecen, esas forman parte del testing set. Como mencioné anteriormente, como resultado, algunas observaciones aparecerán varias veces en la muestra de arranque, mientras que otras no se seleccionarán en absoluto. Esas observaciones no seleccionadas se formarán el conjunto de prueba o testing set, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar con este diagrama, con esta tabla, para que quede más claro. Supongan que tengo a 12 individuos que forman predictiva en específico, ¿no? Y decido que voy a utilizar la estrategia de validación cruzada llamada Bootstrap. Entonces, lo que hago es seleccionar, como son 12 individuos, selecciono una muestra con reemplazo. Selecciono una muestra con reemplazo de tamaño 12 también. Y pueden observar que esta primer fold, que le llamo acá, tiene 12 observaciones, pero tiene la característica que la observación 4 aparece repetida 3 veces. La observación 6 aparece repetida 2 veces. La observación 18 aparece repetida 2 veces. Y la observación 17 aparece repetida 2 veces. Por lo tanto, el tamaño es de 12, igual que la muestra original, pero hay 5 observaciones que no aparecen en el training, y esas observaciones van a formar parte del testing set, y esas observaciones son la observación 1, la 5, la 10, la 11 y la 12. De igual manera, me voy al otro fold, selecciono de igual manera una muestra de 12, y ahora aparece la observación 8, aparece repetida 2 veces, la 5 aparece 3 veces, la 1 aparece 2 veces, y creo que son las únicas que están repetidas. Y en el testing set, las que no aparecen acá son la observación 3, el 7, el 9 y el 12. ¿Qué significa? Que estas 4 observaciones van a formar parte del testing set, son las con las cuales voy a evaluar la capacidad predictiva. Y así sucesivamente, tomo otra muestra al azar, y en este caso con reemplazo, y ahora aparecen las observaciones repetidas. La 3 aparece 2 veces, la 9 aparece 2 veces, la 15 aparece 2 veces, y creo que son las únicas que están repetidas, y por lo tanto el testing set contiene 4 observaciones, ¿no? Porque estas 4 observaciones no aparecen en el training set, pero la característica es que los training sets son exactamente del mismo tamaño que los datos originales, ¿no? Esa es una característica de la validación cruzada de Bootstrap Cross Validation, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro esto del Bootstrap Cross Validation. Por lo tanto, voy a proceder a explicar estrategia de validación cruzada de validación Stratified Cross Validation, ¿de acuerdo?
Esta Stratify Cross Validation lo podemos ver, lo podemos ver lo podemos adaptar a cada uno de los métodos anteriores, por ejemplo, el Single Hole Out, lo podemos adaptar al K-Fold Cross Validation y lo podemos adaptar a las particiones aleatorias. Lo único que hay que cuidar es que las clases o la muestra de cada una de esas clases sea representativa. Supongan que queremos hacer una máquina predictiva para predecir si a una persona le va a dar cáncer o no le va a dar cáncer, pero tenemos en esa población mujeres y hombres, ¿verdad? Mujeres F y hombres M, ¿verdad? Masculino y femenino. Y por lo tanto, supongan que quiero hacer una sola partición. Si quiero hacer una sola partición, esta que está aquí, tengo que garantizar que más o menos la misma proporción que tengo de mujeres aparezcan en esa partición, mujeres y hombres, ¿no? ¿Sí? Es decir, que si tengo, por ejemplo, el 60% de hombres y el 40% de mujeres, en cada una de las particiones aparezca más o menos esa proporción de 60 de hombres y 40 de mujeres en cada uno de los folders, ¿no? Y de igual manera aquí, si hago 5-fold cross validation, este va a ser mi testing set y de igual manera tiene la misma proporción de hombres y de mujeres en cada uno de los folders, ¿no? Y por lo tanto voy a entrenar con estos 4 y voy a predecir De igual manera acá voy a entrenar con estos 4 y voy a predecir ¿no? Voy a entrenar con estos 2 y con estos 2 y voy a predecir pero la característica que tiene, por eso se le llama Stratify. ¿Por qué? Porque garantizo que la distribución de los hombres y las mujeres en cada uno de los fold sigue manteniendo la misma proporción de 60-40. ¿No? Eso es sumamente importante para poder garantizar representatividad de la muestra, ¿no? Y por eso es que les decía que lo puedo adaptar para para una simple partición, para particiones aleatorias o para un 5-fold cross validation, cuidando de que en cada fold aparezcan las proporciones de las dos categorías de hombres y mujeres que existen en esa muestra representativas, es decir, que aparezcan en forma proporcional en cada una de las muestras. Entonces, esto es el Stratify for Cross Validation. Bueno, otra cosa que vale la pena mencionar es que cuando el conjunto de datos es grande, la muestra original de datos se puede dividir en 3 partes en lugar de 2, ¿de acuerdo? Se puede dividir en el training set, en el validation set y en el testing set. Esto es importante hacerlo cuando quiero evaluar varios modelos o cuando quiero, con un modelo, estudiar cuál es la mejor combinación de hiperparámetros para hacer las predicciones. Entonces, lo que se hace, se divide en 3 partes al conjunto de datos y con el training se evalúan todos los modelos candidatos. En el validation set se evalúa la capacidad predictiva de cada uno de ellos. Posteriormente se selecciona el mejor modelo y ya con el mejor modelo se hacen las predicciones al testing set. Esto se recomienda cuando el conjunto de datos es muy grande, que no se necesita juntar la información del training y validation. Pero cuando el conjunto de datos es muy pequeño, el mejor modelo o la mejor combinación de hiperparámetros de ese modelo, se junta la información del training y validation, se reentrena el modelo y con eso se hacen las predicciones finales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, suponga que nuestro conjunto de datos tiene 50,000 observaciones o filas y que decidimos usar 5,000 filas para el conjunto de prueba, 5,000 para el conjunto de pruebas y 5,000 observaciones para el conjunto de validación. Eso significa que el modelo lo vamos a entrenar con 40,000 observaciones, ¿no? Entonces, la proporción que vamos a destinar para el training, para el testing y para el validation set, no puedo jugar con esos porcentajes, pero lo que normalmente se recomienda es que el validation y el de prueba sean más o menos del mismo tamaño. Luego, entrenamos nuestro modelo con cada componente de la cuadrícula de hiperparámetros, y son muchos hiperparámetros que vamos a estudiar, ¿verdad? Y ya evaluamos los modelos en el validation set, y después de que tenemos esa evaluación, seleccionamos al mejor modelo y hacemos las predicciones finales para el testing set si el conjunto de datos es grande. De lo contrario, podemos juntar el validation con el training y reajustar con ese mejor modelo, volver a hacer el ajuste del modelo y finalmente hacer las predicciones al testing set, ¿no? Es importante mencionar que la proporción de datos que se destinan al training, validation y testing set, no hay una
convención única, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso estamos destinando 40,000 para el training, 5,000 para el validation y 5,000 para el testing, ¿no? Por ejemplo, supongan que evaluamos 100 modelos y la capacidad predictiva lo evaluamos con estos 5,000 observaciones que son del validation set, seleccionamos al mejor modelo, el 54, y ya con ese modelo 54 hacemos evaluamos la capacidad predictiva en el testing set, ¿sí? Suponiendo que tenemos 50,000 observaciones. Pero bajo este enfoque, los conjuntos de prueba y validación tienen aproximadamente el mismo tamaño para garantizar un desempeño similar de predicción fuera de la muestra. Dado que es difícil dar reglas generales sobre cómo elegir el número de observaciones en cada una de las tres partes, un número típico podría ser, por ejemplo, 50 para entrenamiento, 25 para validación y prueba, ¿no? O 70 para entrenamiento, 15 para validación y 15 para prueba. Pero no es único. Ustedes pueden jugar con estos porcentajes dependiendo de las características de sus dataset y de sus recursos computacionales, pero lo único que hay que cuidar es que el validation y el prueba sean aproximadamente del mismo tamaño, ¿verdad? Otro ejemplo para encontrar la configuración óptima de hiperparámetros usando la búsqueda, usando una cuadrícula. Esto es, por ejemplo, cuando trabajemos con los modelos de Deep Learning, que lo vamos a estudiar mucho más adelante, ¿verdad? Supongan que como en Deep Learning hay muchos hiperparámetros, por ejemplo, vamos a elegir 5 valores para el número de epoch, 5 valores para el batch size, 5 valores para las hidden layers y 2 tipos de función de activación. Entonces tendremos 5 por 5, 25 por 5, 125 por 2, 250 combinaciones, y se va a proceder a entrenar el modelo de Deep Learning con cada permutación de estas opciones de hiperparámetros, y de esos 250 modelos se tienen que evaluar, se tienen que entrenar con el training. Después cada uno de esos 250 modelos se tienen que evaluar en la parte del validation set, y de esos 250 modelos se tiene que elegir el mejor, y después con ese mejor se tiene que hacer la predicción del testing set, ¿de acuerdo? O si no, podemos juntar la información del training y del validation, y con ese mejor modelo final ya reajustado podemos hacer las predicciones finales, ¿de acuerdo? Pero esto se complica. Por ejemplo, imagínense que también con Deep Learning quiero seleccionar el mejor modelo, pero en lugar de utilizar cuatro hiperparámetros, ahora utilizo epoch, batch size, número de layers, funciones de activación, learning rate, el optimizador y el porcentaje de dropout. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hiperparámetros, y cada uno de ellos lo evalúo con 8 valores. Significa que necesitaría evaluar más de 2 millones de modelos, y por lo tanto se vuelve muy, muy complejo el proceso de selección de los modelos. Y si quiero hacerlo con K-fold cross validation, el costo computacional puede ser muy, muy costoso. Por lo tanto, hay que tener presente que no siempre se puede evaluar todas las combinaciones de hiperparámetros, sino que hay que hacer una selección de cuáles hiperparámetros evaluar y un grid de valores para cada hiperparámetro razonable para que lo podamos implementar. Pero a lo que quiero llegar es que esa estrategia de partir los datos en training, testing, validation, lo podemos hacer también como particiones aleatorias, o lo podemos hacer también como una especie de K-fold cross validation, ¿de acuerdo? Y reportar la capacidad predictiva del promedio de todas las particiones, y de esa manera podemos evaluar la capacidad predictiva del modelo. No hay ningún problema con esto, ¿no? Y otra cosa que también vale la pena mencionar es que a eso que le llamamos validation set, también se lo van a encontrar en la literatura como inner testing, ¿de acuerdo? Y al training también le vamos a llamar como fictitious training o inner training. Es muy común encontrarlo de esa manera, ¿verdad? Y la idea es la misma, ¿de acuerdo? De que simplemente entrenamos con el training a todos los modelos posibles, cada uno de ellos lo evaluamos en el validation set, o también lo van a encontrar como inner testing. Seleccionamos al mejor modelo, y si el dataset es muy grande, ya con ese mejor modelo hacemos la predicción del testing, ¿no? Pero de lo contrario, si el dataset no es muy grande, lo que se recomienda hacer es juntar el training y el validation, o el inner training y el inner testing, juntarlos, y volver a hacer el ajuste del modelo con ese mejor modelo seleccionado, y finalmente hacer las predicciones al testing set, y ya esas predicciones guardarlas
y reportarlas, o ese modelo ya que está bastante bien sofisticado, bastante bien verificado de que funciona adecuadamente, llevarlo a una etapa de producción que lo pueden insertar en un sistema, en una aplicación, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la información que tenía preparada para el día de hoy sobre las estrategias de cross-validation, que son sumamente importantes para garantizar que el modelo haga predicciones razonables en nuevos datos, en datos no vistos para entrenar, en testing sets, y no tenga el problema de overfitting que mencionamos anteriormente. Es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque en esos casos el modelo aprende tanto la señal y el ruido y puede hacer predicciones casi perfectas en el training set, pero es incapaz de hacer predicciones razonables en el testing set. ¿Por qué? Porque se aprendieron todos los detalles de los datos, ¿de acuerdo? Y entonces, con estas estrategias de validación cruzada, lo que garantiza es que podamos seleccionar al mejor modelo, ¿de acuerdo? Que garantice predicciones bastante razonables o buenas, pero en datos nuevos, ¿de acuerdo? Gracias por su atención. Si les gustó el video, por favor, denle like para compartirlo y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.